testigos funcionales del colon, ¿ya? Entonces, se entiende por funcional, ¿no? Aquellos síndromes caracterizados por la presencia del dolor y o malestar, no explicados por alteraciones orgánicas o estructurales. O sea, un colon normal que produce síntomas, ¿ya? Existen los criterios de Roma para clasificar estas enfermedades funcionales digestivas que aparecen cuando después de un estudio del paciente, una colonoscopia, no encontramos un factor orgánico, o sea, no hay una diverticulosis, no hay un cáncer, no hay pólipos, no hay una enfermedad inflamatoria, pero el paciente tiene síntomas, ¿ya? En Roma 3, por ejemplo, se han clasificado así, ¿no? Ahí están los trastornos a nivel esofágicos, gastrodenales, intestinales, de vesícula biliar, bueno, el esfínter de Oddi, ¿no? La oditis. A nivel anorrectal, en neonatos, en niños y adolescentes, ¿sí? Entonces, usualmente las mujercitas son quienes más tienen prevalencia de estos síntomas, más que los varones. No, no son las únicas, desde luego que hay varones que tienen casos muy severos, ¿eh? Muy severos. Hablemos del ilio, ¿no? Es una interrupción aguda del tránsito intestinal y es una detección transitoria del peristaltismo, ¿ya? Se inhibe la propulsión gastrointestinal que se produce en ausencia de obstrucción mecánica. O sea, simplemente el intestino deja de movilizarse, ¿ya? Hay que diferenciar de una obstrucción intestinal, desde luego. El manejo es diferente. Sobre todo cuando, digamos, se trata de una neoplasia, es una enfermedad que tiene un inicio larvado, que de a pocos se va obstruyendo y por ende los síntomas van iniciando de a pocos, que empieza con dispepsia, disfagia, balonamiento, que come después del alimento, está con balonamiento cada vez más severo, hasta que de repente dolor severo, el estómago se queda muy balonado y ya no pasa el alimento. Entonces, ahí ha habido algo que ha ido progresando. En cambio, un paciente que está aparentemente normal, que tiene un inicio súbito, entonces tenemos que pensar que podría tratarse de un ilio. Digamos, hay causas, como por ejemplo diabetes, ¿ya? Muchas veces se empieza de a pocos, pero hay ocasiones, hay veces en las cuales eh, se hace un inicio súbito también. El hilo paralítico. Acordémonos que, por ejemplo, cuando hay trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Deshidrataciones, diarreas o algunas condiciones que hacen una hipocloremia, por ejemplo, náuseas y vómitos repetidos, ¿no? Cuando hay trastornos del potasio, sobre todo, puede haber un hilio adinámico, hilio paralítico. Hay un hilio espástico y el obstructivo, ¿no? El hilio paralítico muchas veces luego de una cirugía, cuando ha habido una cirugía extensa, larga, manipulación de asas intestinales, el intestino se detiene. No tiene ninguna alteración, pero por la importancia de la enfermedad o como parte de la rutina, a veces el intestino es tocado por el cirujano. Así se pasa entre los dedos, así como quien se pasa una corbata y busca la presencia de tumoraciones, ¿no? Entonces, ese estímulo hace que el intestino no se mueva. Es muy sensible al- a la manipulación, ¿ya? También como consecuencia de una inflamación peritoneal. Por ejemplo, el divertículo de Meckel,
Cuando como se inflama, se infecta, puede producir una peritonitis. Y esto se manifiesta con un hilio de manera refleja. A nivel metabólico ya hemos hablado, a nivel vascular, por falta de perfusión sanguínea, como en el caso de un infarto o una angina mesentérica, ¿no? A nivel farmacológico hay fármacos que producen hilio, como por ejemplo los antipsicóticos. Ya hemos hablado del frío, nos falta el frío, la desecación, claro, durante los procedimientos quirúrgicos, en en un momento los intestinos son extraídos fuera de la cavidad abdominal y para protegerlos se los cubre con gasa humedecida, con gasa, con gas humedecida en agua tibia inclusive, para que no se desequen. Los gases de la anestesia, los relajantes musculares, rocuronio, decuronio, todas esas cosas producen hilio. Ya habíamos hablado de alteraciones hidroelectrolíticas, la infección y la falta de oxigenación. Y miren, estos son factores que favorecen el hilio. Están prácticamente lo que hemos hablado, ¿no? El tipo de abordaje, el tipo de cirugía, los factores farmacológicos, qué se aplicó, si hay uso de opiáceos o no. Hay pacientes, por ejemplo, que por cuestiones de dolores crónicos o intolerancia a antiinflamatorios usan tramadol. Y el tramadol genera mucho estreñimiento, ¿no? Hay factores metabólicos, hipercalcemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia, hipopotasemia. ¿No? Todo ese tipo de alteraciones producen hilio, ¿no? Factores neurohumorales, infecciones, inflamaciones. La pancreatitis aguda es una causa muy frecuente de hilio, sobre todo cuando es una pancreatitis extensa. ¿Ya? No debemos olvidarnos de la esfera supratentorial y poner en valor siempre el significado de la ansiedad como parte de la generación de hilio, ¿no? Los trastornos de origen emocional pueden producir hilio. El infarto, sí, pues el infarto miocárdico o el infarto cardíaco, sí, en definitiva es una causa de hilio, ¿no? La falta de movimiento también, acordémonos en los viejitos que están postrados, también hacen hilio, formación de fecalomas, estreñimiento y todas las complicaciones que trae eso. Entonces, en cuanto a los síntomas, está la distensión abdominal, el vómito, dolor, la hipovolemia, ¿no? El plan de trabajo, ¿cuál es? Primero hay que hacer un diagnóstico laboratorial. Tenemos que pedir estudios de hematología, creatinina, electrolito, amilasa, radiografía de tórax, de abdomen, si es posible una tomografía, ¿no? Si es que vemos que no encontramos el diagnóstico. El manejo de hilio, siempre. Lo número uno es la hidratación. Hay que hidratar al paciente. Mientras vamos haciendo los estudios, se le hidrata, se le pasa cloruro de sodio con algo de electrolitos muchas veces, ¿ya? Para corregirlo, ¿no? Hay una forma de pasar potasio que es un sorreto de potasio. Cuando es necesario, se demuestra con un análisis de gases arteriales, te da la dosis de potasio. Entonces, se le da pues un reto, dos retos de potasio, hasta compensar. Y muchas veces solo eso es suficiente para corregir el hilo. ¿Se le puede dar procinéticos? Claro. Metoclopramida es un procinético que va más en la parte baja del intestino. La domperidona tiene un uso más extenso. La trimebutina también. Ahora existen moléculas de uso más amplio como la levosulpiride, que va muy bien, muy bien. Antibióticos, muchas veces sí, sí se le puede dar antibióticos, porque acordémonos que al intestino quedarse sin movilizarse puede ser megacolon tóxico, por ejemplo.
Tratamiento quirúrgico, sí, cuestionable, pero hace rato hablábamos del megacolon tóxico, ¿no es cierto? Y a veces hay que buscar la forma de drenar ese segmento. ¿Se coloca sonda nasogástrica? Sí, para descomprimir. ¿Se coloca sonda rectal? También. Ambas cosas funcionan muy bien. Antes, cuando no había toda la tecnología que tenemos ahora, una sonda rectal era sinceramente un punto que marcaba la diferencia en el tratamiento para el paciente. O sea, nunca dejemos de usar las cosas que siempre han funcionado. Ya hemos hablado de esto. El síndrome de intestino irritable es, según la definición de Roma 4, un trastorno intestinal caracterizado por dolor abdominal recurrente asociado con la defecación o con un cambio de hábito intestinal, ya sea diarrea, estreñimiento o alternancia de ambos, así como la hinchazón o distensión abdominal. Los síntomas deben ocurrir al menos 6 meses antes del diagnóstico y deben estar presentes durante los últimos 3 meses. Ahí está el diagnóstico diferencial, miren, va desde colitis microscópica, intolerancia a la lactosa. Ojo, muchos pacientes con síndrome de intestino irritable se asocia una intolerancia a la lactosa. O sea, puede haber los dos problemas a la vez, sí. Un carcinoma colorectal, el uso de medicamentos que producen constipación, otros que producen diarrea. Hay pacientes que son psiquiátricos, que buscan bajar de peso y usan de manera crónica laxantes. Hay pruebas para determinar el uso de laxantes, como determinando el pH de las heces. Cuando el pH es alcalino, uno debe sospechar que el paciente se está produciendo una diarrea por uso de laxantes. ¿Mm? Hay trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, produce estreñimiento. El hipertiroidismo produce diarrea. La diabetes mellitus produce gastroparesia, pero así como se detiene el intestino, también se acelera y produce diarrea crónica. Sobre el crecimiento bacteriano, síndrome de malabsorción como el espuro tropical, ¿no? La insuficiencia pancreática. Existe, acordémonos que el páncreas tiene tanto enzimas digestivas, ¿no? Forma enzimas digestivas, como también endocrinológicamente forma insulina, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de insuficiencia pancreática, hablamos de insuficiencia pancreática exocrina, o sea, la formación de amilasa, lipasa, que es necesario para la absorción de grasas, ¿ya? Entonces, en estos casos, por ejemplo, he tenido pacientes que han tenido pancreatitis severas, que prácticamente han perdido toda la función pancreática. Después de pancreatitis a repetición, incluso algunos hacen diabetes secundaria a la pancreatitis. Y estos, así como han perdido las células que forman insulina, también pueden perder células que forman enzimas pancreáticas. Y por ende, hacen diarrea por eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo se trata? Dándoles enzimas pancreáticas. Por ejemplo, existe el creón, ¿no? Que son enzimas pancreáticas. También la fructoenzima también funciona, pero el más específico es el creón, ¿ya? Es un medicamento, ¿ya? Que da enzimático. Hay tumores endocrinos, ¿no? Como el gastrinoma, bipoma, porque el bipoma es porque forma péptido intestinal vasoactivo. Bueno, entonces, en cuanto a los criterios diagnósticos, nosotros en el colon irritable debemos de tener un paciente con dolor abdominal recurrente, que es el síntoma más predominante. Por lo menos 1 a 2 días por semana en promedio en los últimos 3 meses, asociados a dos o más de los siguientes criterios, ¿no? Que está relacionado con la defecación, asociado a un cambio en la frecuencia de las heces, asociado a un cambio en la forma o aspecto de las heces, y que
Acordémonos que cosas que son preguntas claves en la sintomatología, en el estudio del paciente. Número uno, el paciente no presenta eh, síntomas cuando duerme, porque acordémonos que tiene que ver mucho la parte consciente. Entonces, el paciente que tiene conciencia, está despierto, tiene síntomas. El paciente dormido no tiene síntomas. O sea, el colon irritable solo está presente cuando el paciente está consciente. Otro signo importante es que cuando defeca, mejora. Mejora los síntomas, mejora el dolor. No, doctor, sí, me duele el abdomen, queda abalonado y todo ya. Y cuando defeca, mejora, sí. Ah, ya. Entonces, en primer lugar, con eso localizamos que el problema está en el colon, ¿no? Porque muchas veces solamente vienen por dolor. Me duele, y en vez de estar pensando que es el riñón, que es la, el anexo derecho o el anexo izquierdo de la mujer, los ovarios, ¿no? Derecho, izquierdo, que no sea un tema de ese lado, que mejora con la defecación, con la evacuación de heces y gases, ya pues, se trata de, por ende, de un tema de eh, probablemente síndrome de intestino irritable, colon irritable. Ahí tenemos la escala de Bristol, siempre para tenerla como referencia, ya, sobre la forma de las heces. Ya varios de ustedes me han hablado sobre la escala de Bristol, entonces ya veo que es un concepto que lo tienen claro. Y la utilidad también de su uso, ¿no? Entonces hay una referencia respecto eh, cuándo es diarrea y cuándo es estreñimiento y cuándo es normal. Hay el síndrome de intestino irritable con predominio al estreñimiento. Más de una cuarta parte o el 25% de las deposiciones tienen heces con forma de tipo 1 y tipo 2 de Bristol. Y menos de una cuarta parte con heces con forma tipo 6 o 7. Ahí está, clarito. La mayoría es tipo 1 y tipo 2. ¿Mm? Igual con predominio de diarrea, más de una cuarta parte de las deposiciones tienen heces con forma tipo 6 y 7. Más es diarrea, ¿no es cierto? Ahí está. Y menos de una cuarta parte, ese es de forma tipo uno y 2. ¿Mm? Y el mixto, igual, ¿no? En proporciones iguales. Y hay el síndrome intestino irritable sin clasificar. No puede ser clasificado en ninguna de las tres categorías anteriores. El tratamiento, una dieta baja en gluten. Oigan, el gluten es un tema, la verdad que sí, pues realmente se traduce en muchos síntomas. Yo sospecho de que después que el trigo ha sido modificado genéticamente y comemos este trigo modificado genéticamente, han aparecido los mayor prevalencia de estas enfermedades. Digamos, cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, o de alumno como ustedes, se conversaba, se hablaba de que el síndrome de intestino irritable, que las colitis ulcerativas, la enfermedad de Crohn era una enfermedad del primer mundo, donde tenía que ver mucho la raza, ¿ya? Que las enfermedades autoinmunes era pues de la raza y que nosotros no nos tocaba porque veíamos solamente en el libro estas enfermedades y que nuestra raza andina era una raza sana y que no. Bueno, en realidad pues nosotros pues teóricamente por selección natural se morían pues los débiles o los que no tenían acceso a salud y ya pues nos quedaba, había una eugenesia se podría decir, ¿no? Entonces se sospechaba que esa era la causa por la cual teníamos nosotros menos de estas enfermedades. Oye, pero ahora me doy cuenta de que en realidad no es así. No es la raza, es lo que comemos. Y ahora comemos igual que los europeos. O sea, no igual en el sentido, sino que comemos el mismo tipo de alimentos que ellos y tenemos por ende las mismas enfermedades.
Y uno de esos es el trigo modificado genéticamente. El trigo ahora está modificado de tal manera que el gluten, que es la proteína, es más dura y por ende el trigo tiene más resistencia a la desecación, más resistencia a las plagas, ¿no? Y eso al comer nosotros tiene alguna configuración que genera algún tipo de alergia. Y ahí vienen este tipo de enfermedades. Antes no teníamos. Hay ahora incluso enfermedad celíaca eh, o intolerancia al gluten no celíaco, ¿no? Bueno, una dieta baja en gluten y FODMAPs, que son los carbohidratos fermentables, ¿no? Hay agonistas opioides, ¿no? Como la loperamida que detiene el movimiento del intestino, quelantes o secuestradores de sales biliares como la colestiramina, que sí sé que funciona, pero la verdad que no hay en el Perú. Los antibióticos como la rifaximina, que sí tenemos. Los antagonistas del 5-HT3, como el alocentrón, el ondansetron, que no están aprobados en nuestro país para esa indicación, pero bueno, se utiliza. Agonistas y antagonistas de lipídidos mixtos, como el oxalidona, dolina, que diga, el oxadolina, que nunca la he visto usar, no hay acá. En el caso de la que es asociada al estreñimiento, se recomienda, bueno, tanto el estreñimiento como la diarrea, en ambos casos se recomienda el uso de fibra. Ayuda. ¿Ya? Puede ser fibra tipo comercial o laxantes tipo polietilenglicol, agonistas de la guanilato ciclasa, activadores de los canales de cloro, pero bueno, todo funciona para la que es asociado al estreñimiento. En este momento, yo puedo decir que el uso de fibra natural en estos casos es la columna vertebral del tratamiento. Y nosotros en el país somos bendecidos. Tenemos un montón de fruta altamente, con alta concentración de fibra, como por ejemplo la pitahaya, ¿no? Oye, yo he visto ocasionalmente a pacientes que tienen afición por comer fruta, les digo, bueno, coma pitahaya le va a ayudar. Y sí, pues en sus controles vienen y ya hasta establecen sus dosis. Media pitahaya, un cuarto de pitahaya al día y les va muy bien. Entonces, como decían las abuelas, si la sopa de pollo te mejora la gripe, sopa de pollo cada 8 horas. Funciona. Cuando el síntoma predominante es el dolor, muchas veces es de difícil manejo. Puede utilizar espasmolíticos de músculo liso como el otiloneo o bromuro de otiloneo, la mebeverina en casos leves, el aceite esencial de menta, amitriptilina o decipramina, ¿ya? O inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como el escitalopram, paroxetina, sertralina y la linaclotida. Pero miren, a veces el síndrome del intestino irritable es tan severo su dolor y hacen como un hilio, de tal manera que el hilio, al quedarse el intestino quieto, que produce como una infección localizada, hay elevación de leucocitosis, elevación de leucocitos, ¿no? De la concentración de leucocitos, por leucocitosis. Y hay dolor. ¿Dónde duele? Usualmente en el colon irritable. Duele en el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Entonces, imagínense un dolor en fosa ilíaca derecha con leucocitosis. Entonces, ¿qué debemos sospechar? Sospechamos en una apendicitis. Y si es del lado izquierdo, ¿qué sospechamos? Una diverticulitis. Si es en el hipocondrio derecho, ¿qué sospechamos? Una colecistitis. Entonces, es importante evaluar el signo, la evolución clínica de los signos del dolor, claro que sí. Claro que sí. Si la paciente dice que de repente estos signos empezaron luego de que tuvo
un episodio de estrés emocional, que encontró al esposo que estaba siendo infiel, o que el hijo ha sido atropellado, que el papá se murió, que la abuelita está grave. Entonces, cuando empieza un tema de emocional de fondo, debemos de sospechar en un síndrome de intestino irritable, ¿no? Y esperar, ser cautelosos. Y si vemos y le damos tratamiento para el dolor y le calma los síntomas, mejora, sobre todo con el uso de antiespasmódicos, con el bromuro de potilonio o la trimebutina, eh, el paciente luego disminuye, porque ya se empieza a mover el intestino, disminuye la leucocitosis, ¿no? Siempre con cuidado. Y si hay dudas, tomografía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Que hay que tener cuidado de hacer esta discriminación. Porque hay veces en los cuales, digamos, vienen pacientes con dolor en fosa ilíaca derecho, con leucocitosis y todo, y no han leído todos los signos clínicos de apendicitis y no lo saben aplicar y lo mandan al paciente a operar. Y ahí llegan después a mi consultorio diciendo que, doctor, estaba con dolor, con apendicitis, ¿ya? Y me operaron el apéndice y me la retiraron, ¿ya? Y ahora estoy nuevamente con apendicitis. Me duele otra vez la apéndice, ¿no? Entonces quiero saber si me la han sacado realmente. Incluso con estudio de anatomía patológica, donde el patólogo agarra, escribe el apéndice y pone la famosa apéndice SAS. SAS significa sin alteraciones significativas. O sea, un apéndice inocente. No tenía nada que hacer la apéndice, pero la sacaron pues, porque sospechaban que estaba infectada. Pero no tenía nada. Igual la vesícula, ¿no? Hipocondria de hecho, dolor vesicular, fiebre y todo. Y como muchas veces esto se ve en personas que tienen acceso al sistema de salud con cierta preferencia, como en el caso de familiares de médicos, entonces muchas veces vienen las esposas de los colegas, o los mismos colegas que ya les han quitado el apéndice o les han quitado la vesícula, ¿no? Y vienen nuevamente por un dolor de apéndice y de vesícula. Entonces hay que aprender a manejar. Yo no les digo que no crean que no, no que siempre debe de ser síndrome irritable, no, que no es parte que debe de estar en su diagnóstico diferencial, porque si es que es una apendicitis y se demora mucho el diagnóstico, lo prolongan mucho de una apendicitis simple a una peritonitis, solo son 6 horas, a una sepsis, un shock séptico, que será 8 horas más, o sea, en total 8 horas, sí. Entonces, es poco tiempo que tienen para dudar. Bueno, existen guías clínicas para el síndrome de intestino irritable con estreñimiento y estreñimiento funcional de adultos. ¿Ya? Entonces, ahí hablemos del estreñimiento, ¿no? Tenemos que el 2 al 7% a 27% de la población tiene estreñimiento o constipación. Puede ser primaria o secundaria a diversas patologías médicas. Su fisiopatología es multifactorial, ¿no? Existiendo factores pacientes con tránsito colónico normal, con tránsito colónico prolongado o con alteraciones defecatorias. No todo es el tránsito, ¿no? Algunas veces tienen alteraciones de la anatomía. Nosotros en pacientes de la sierra, en Puno, digamos, por situaciones del tipo de comida, la altura al cual vive el ser humano, desarrolla dólico megacolon. Ese colon grande y torcido, es la definición de colon, dólico megacolon, es estreñido de por sí. Entonces, el estreñimiento, ¿no? Fundamentalmente es una disminución del número de deposiciones. Se considera como normal una frecuencia entre 3 deposiciones por día hasta 3 deposiciones por semana. Miren, ¿eh? 3 al día a 3 a la semana. Y hay personas que yo veo que dicen, doctor, ¿sabe qué? Yo voy al baño en días alternados, soy estreñido, ¿no? Es normal. Un día sí, un día no. Después el lunes, miércoles y viernes y ya está. Ya cumplieron su cuota de defecación, no son estreñidos. ¿Ah? Hay constipación primaria o idiopática, secundaria diversas
condiciones médicas y al uso de medicamentos, que ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Ahí están los medicamentos, de los cuales creo que los que más se utiliza son los antidepresivos y algunos analgésicos, sobre todo los que contienen tramadol. Hay alteraciones metabólicas endocrinas, como siempre, ¿no? ¿Quién va primero acá? Los diabéticos. ¿Quién más? Los enfermos de la tiroides. ¿Quién más? Los que tienen problemas del calcio, las porfirias. Alteraciones neurológicas centrales, sí. ¿Han tenido un accidente cerebrovascular? Claro. Parkinson, esclerosis múltiple, trauma medular, ¿no? Dios nos cuide de esas cosas, hombre. Son difíciles de manejar. Hay lesiones colónicas, como las tumores, las hernias, los vólvulos, ¿no? La enfermedad de Crohn, la colitis isquémica. La colitis isquémica es un tema muy apasionante, ¿eh? Es por segmentos. La aparición es bien interesante realmente. La amebiasis, la sífilis, la tuberculosis, las causas quirúrgicas, ¿no? Como las peritonitis, por ejemplo. ¿Hay alteraciones neuromusculares que tienen que ver con el estreñimiento? Claro que sí. Como la esclerosis sistémica, la amiloidosis, la distrofia miotónica. Muy bien, jóvenes. Preguntas, por favor. Mauricio, despierta. Doctor, el medicamento que mencionó Creon en Ya, síndrome de intestino irritable, ¿cuál era su función? No entendí muy bien esa parte. no. Es que el creón es un sustituto de las enzimas digestivas, de las enzimas pancreáticas. Tiene enzimas pancreáticas. ¿Ya? Entonces, se utiliza como para el uso de la insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? Porque, ¿te acuerdas que hay lo que es la esteatorrea, ¿no? O sea, ese es con grasa, ¿sí? La esteatorrea. Ya, Cierto. y hasta la esteatorrea es como muchas veces como consecuencia de una insuficiencia pancreática exocrina, mala digestión. Entonces, en esos casos se utiliza como suplemento, dado que el páncreas no forma suficiente cantidad de enzimas pancreáticas, suplemento enzimas pancreáticas no biorales, ¿no? Que cumple la misma función. Y este es el creón, ¿no? También tiene la frutenzima, algo de enzimas pancreáticas, pero el que tiene mayor concentración es el creón. Funciona muy bien. Mejora toda la digestión, dicho sea de paso. Pero ya, pues, ¿no? En el caso de que el páncreas esté insuficiente, va excelente. ¿Otra pregunta? Doctor, en síndrome de intestino irritable, por qué ante la duda usaba la tomografía? O Es sea, parte del diagnóstico. En el síndrome irritable es parte del diagnóstico. Ya, tenemos que, acuérdate que eso en colon sano, ¿no? Si es que hay sospechas de otra enfermedad, por ejemplo, una tumoración, no lo vas a ver con una colonoscopía, ¿no? Pues si es un tumor extraluminal, ¿no? Entonces a veces necesitas una tomografía, ¿no? Hay tumores que son fuera del colon, ¿no? ¿Podemos utilizar tomografía? Claro que sí, para hacer un diagnóstico completo, porque el intestino irritable es un colon completamente, bueno, estructuralmente sano. No hay divertículos, no hay tumores, no hay nada, pero funciona mal. Es un tema del funcionamiento. ok, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Creo que cumplí con ustedes. Trato de hacer las cosas temprano y es momento de que vayan a abrazar a sus papás, los que tengan la bendición de tenerlos cerca.